Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas, esta hora de la mañana del día miércoles 9 de julio, miércoles 9 de julio, en este día de la vida de los santos. Estamos hoy celebrando a Nuestra Señora de Chiquinquirá, Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En el año 1919. Bendiciones a todos, chiquinquiras. No las hay, pero pues en fin. Dios los bendiga a todos en intermedio de la semana. Que el Señor nos colme de gracia y bendición. Estamos en el intermedio de la semana para evaluar todo lo que hemos hecho, que el Señor le ha agradado, y magnificarlo para que sea cada día mejor. Hoy, a esta hora del día, que son las 8 de la mañana, tenemos que aprovechar nuevamente la oportunidad de su amor en relación a los demás. Una cosa es que nosotros conozcamos a Dios y otra cosa es que mostremos su conocimiento a los demás y la vivamos en el transcurso de las horas delante de nosotros. Escuchamos este canto y nos disponemos al Señor en la vida de los santos en esta hora de la mañana, en su presencia. Dándole gracias a Dios en el Señor. Estamos en Mérida, Yucatán, en compromisos de gracia y bendición. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. El 9 de julio del año 1919, las autoridades civiles y religiosas coronaron solemnemente a Nuestra Señora de Chiquinquirá como reina de Colombia hacia el año 1563. Don Antonio de Santana, jefe español del pueblo de Sutamarchán, cerca de Chiquinquirá, lleva a la capilla a su pueblo una imagen que por medio de su hermano dominico Andrés Jadraque ha mandado pintar en Junca de pintor Alfonso Álvarez. El encargo era pintar a la Virgen del Rosario, pero como sobraba tela en los lados,
Pintaron al lado derecho a la Virgen, a San Antonio, patrono de don Antonio de Santana, y al lado izquierdo a San Andrés, apóstol, patrono del hermano Andrés. Este santo tiene a su lado la cruz en la que lo crucificaron en forma de X, y San Antonio lleva sobre un libro al niño Jesús, porque se dice que se le aparece al divino niño. El cuadro es colocado en la capilla de Sutamarchán, pero como el techo es de paja, poco a poco empieza a caer goteras, y unos años después la pintura está casi totalmente borrada. En el año 1576-78 el cuadro está tan borrado y deteriorado que el párroco padre Languisamón lo hace quitar del altar y lo envía a una finca de la señora Santana Asitene en Chiquinquirá, finca llamada Aposentos, palabra que significa casa grande para dar alojamiento a indios y campesinos. Y en el año 1585 llega de España una sencilla mujer llamada María Ramos, familiar de la esposa de don Antonio de Santana, y se va a trabajar como doméstica a la casa de ellos en Chiquinquirá, Colombia. Allí en el ranchuejo que se hace de capilla, encuentra María Ramos el cuadro que en el año 1578 había sido quitado de la capilla de Sutamarchán, que está demasiado viejo, borrado, pero ahora sí que es cierto que está deteriorado, pero es agujeros y mugre. La piadosa mujer la observa y, al ser informada de que en un tiempo fue una imagen de la Virgen Santísima, pero que por estar ya tan en mal estado se ha empleado para secar semillas al sol, se dedica a quitarle el polvo y la mugre y lo cuelga en una especie de marco, y allí en el rancho que sirva de capilla. María Ramos pasa largos ratos de rodillas allí ante el borroso cuadro, pidiendo a la Virgen que la consuele, ya que sufre de lejanías de su patria y de su casa, a rogarle que por favor se digna hacerse un poco más visible, porque allí en esa tela sus rasgos son demasiado imperfectos y no se alcanza a notar. Pasarán los meses, María Ramos trabaja juiciosamente en sus oficios de la casa y de vez en cuando se vuelve a suplicar: Rosa del cielo, ¿cuándo te podré contemplar bien? Dice la crónica de que aquel tiempo así las cosas, que el día 26 de diciembre del año 1586, a eso de las 9 de la mañana, pasaba una indita cristiana llamada Isabel. Venía de Muso, llevaba en la mano a un indito de 4 años llamado Miguel, y al pasar por el frente de la capilla le dijo el indiecito: Madre mía, mira a la Madre de Dios que está en el suelo. Volvió la india a mirar hacia el altar y vio cómo la imagen de la Madre de Dios estaba en el suelo, despidiendo así como de un resplandor celestial tan grande que llenaba de claridad toda la capilla. Quedó asombrada la india viendo aquel prodigio, y muy despavorida y asustada dijo en alta voz a María Rosa, que iba saliendo de la capilla: Mira, señora, que la Madre de Dios se ha bajado del sitio de donde estaba y parece que se está quemando. Volvió María Ramos el rostro y vio que la imagen de la Santísima Virgen estaba de la manera que le decía la india, y admirado de ver
tan estupendo, portentos, llenos de asombro y de pasmo, dando voces, derramando lágrimas. Fue corriendo hasta el sitio donde estaba la imagen y arrodillándose a sus santísimos pies, se quedó mirándola y rezándola con gran fe y devoción. A los clamores de María Ramos y a las voces que dio la india Isabel, acudió Juana de Santana. Y junto las tres pidieron piadosas mujeres llenas de espanto y de admiración, postradas de rodilla, con efecto inexplicable de devoción, estuvieron largo rato contemplando gozosos aquellos resplandores de gozo que llenaban de luz la capilla y de alegría los corazones. Y sigue diciendo las crónicas que aquel tiempo estaban la milagrosa imagen en el suelo, recostada e inclinada hacia el altar, en el mismo sitio en el que tantas veces acostumbraban a hacer oración María Ramos. Tenía su soberano rostro muy encendido y colorado, y los santos gloriosos San Antonio y San Andrés también estaban muy mejorados y de facciones, y la pintura se ha vuelto tan lúcida y renovada y de celestial colores que era una gloria al verlo. Cesaron los resplandores que despedía la milagrosa imagen de la Madre de Dios, y después de un rato de gozaron las dichosas mujeres de la gloriosa visión, admirando tan soberana hermosura como mucho temblor y temor, con respeto y reverencia. Levantaron aquel sitio del el milagroso cuadro, y lo colocaron en el puesto que había ocupado antes. Apenas estuvo colocado el cuadro en el sitio, llegaron varias otras mujeres y personas de servicio, y viendo la bendita imagen, aquella hermosura nunca vista, y con el rostro tan encendido y colorado, renovaron los colores toda la imagen, se quedaron asombrados, derramando muchas lágrimas, postrándose de rodillas. Todos los presentes hicieron oración, y todo aquel día estuvo lleno de gente humilde la capilla, pues muchos venían a dar gracias a Dios y contemplar la maravillosa imagen y la celestial hermosura de la Santísima Madre, cuyo rostro en la imagen quedó por todos ese día encendido y colorado, y después quedó con un color y hermosura que se ve al presente. La fama de tan impresionantes sucesos corrió rápidamente por todo el vecindario. Indios y españoles comenzaron a acudir de todos los alrededores, y a pesar de su trasmano del lugar, de lo impasable que eran los caminos, en un par de meses todo el territorio del virreinato de la Nueva Granada estaba informado del acontecimiento, y los milagros empezaron a multiplicarse. A los 15 días llegó el párroco de Sutamarchán a comprobar el hecho. Se quedó admirado de la renovación milagrosa y encanto al ver el cuadro tan hermoso, habiendo reverenciado a la Virgen con mucha devoción. Llamó a los testigos que habían presenciado la renovación, y ante su escribano del rey le hizo hacer declaraciones juramentadas de lo que habían visto, con todos sus detalles. Todos declararon bajo la gravedad de juramento de lo que acababan de narrar, y el 10 de enero del año 1587, en sobre cerrado y sellado, fueron enviados estas declaraciones al arzobispo de Santa Fe, en Bogotá. Y el señor arzobispo, ante la noticia de que todas partes se dirigía a peregrinar a rezar frente a la famosa cuadro, envía a unos visitadores especiales a indagar todos los detalles y a investigar con todas las personas que conocieron el hecho. Los 3 sacerdotes de esta región juran
que le consta que ese cuadro hoy tan hermoso fue el que fue pintado hace 30 años, pero que por los desgastados y borrosos tuvo que ser quitado del altar. Y después de 1000 averiguaciones, los especialistas concluyen que lo acontecido es algo excepcional, es algo divino. Entonces el señor arzobispo en persona se va a visitar el cuadro renovado al constatar que todos los testigos están de acuerdo y que no hay contradicción en lo que afirman y que los milagros se obran sin cesar. No le queda más que repetir las palabras de Jacob. Dice en las Sagradas Escrituras: verdaderamente Dios está en este sitio y yo no lo sabía. Génesis 16. Y la devoción empezó a aumentar prodigiosamente. La gente acudía de todas las regiones para admirar el prodigio y pedir la Santa Madre de toda clase de favores. Y la Madre bendita, a su vez, empezó a obrar curaciones en favor de sus devotos, la salud del alma y la salud del cuerpo. Donde quiera que había en los alrededores una epidemia de viruela que producía la muerte de este tiempo a muchos indios, pedían que le dejara llevar la imagen de Chiquinquirá, y desde que la milagrosa imagen llegaba al sitio, ya nadie más moría de esa terrible enfermedad allí. En Tunja llegó la viruela con una violencia incontenible. Hubo que hacer un nuevo cementerio porque en el anterior ya no cabían los muertos. Se fueron a Chiquinquirá y llevaron el cuadro renovado en piadosa peregrinación, y aún hoy en el Alto de San Lorenzo, junto a Tunja, en una capilla, hay un cuadro de aquel tiempo con la Virgen del Rosario y estas leyendas. Desde que Nuestra Señora de Chiquinquirá llegó a Tunja, ya nadie más murió de viruela en esa ciudad. Pero el milagro más grande y más frecuente que la Virgen de Chiquinquirá hace a sus devotos es la de la conversión. Se deja su vida de pecado y empieza una vida como Dios le desea. Esto sucede continuamente a los que la visitan y rezan con fe. Cuando una esposa o madre logra que su esposo o su hijo visite el piadoso en piadosa peregrinación a Nuestra Señora de Chiquinquirá, le puede tener gran probabilidad de que la vida de aquel pecador se vea transformada. Ya hace 300 años, el padre dominico, el padre Tabor, describe así el cuadro prodigioso. La tela es de algodón, como de 1 metro y algo más de ancho y de alto. Las facciones del rostro de la Santísima Virgen son soberanas y la hermosura de Nuestra Señora es tan superior que causa asombro y pasmo. ¿Cuántos la ven con su majestad tan impresionante, acompañada de tan agradable y extremada bondad, que arrebata a los ojos a la atención, admira el entendimiento y emoción, el corazón de una manera tan eficaz que apenas uno empieza a contemplar, comienza ya a amarla y admirarla? Tiene esta señora los ojos casi cerrados, con el rostro vuelto hacia su piadoso hijo, que tiene en sus brazos izquierdo, tan glorioso que parece más vivo que pintado. Y desde el cielo y desde Chiquinquirá, la Virgencita Santa sigue bendiciendo y protegiendo día por día a todos sus devotos y la patria de cada uno de nosotros. Estamos celebrando a Nuestra Señora de Chiquinquirá, Colombia. Están de fiesta, la fiesta patronal allá. Esta es la imagen que estaba en veneración en un pueblo
como se deterioró, la arrumbaron y después hubo ese prodigio de mirarse nuevamente, expresa con devoción y amor. Nuestra Señora de Chiquinquirá. Vamos al Evangelio del día. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Ay, no, esto no es. Aquí está. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, el de Alfeo; Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo; Santiago, el de Alfeo; Tadeo y Judas Iscariote, que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierras de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamar que ha llegado el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy, ¿qué tenemos en este pasaje bíblico? Pues tenemos que Jesús llama a los 12, que le delega la potestad. Y hay un término que me causó anoche ruido, muy hermoso, un ruido de gracia y bendición. Este término es: les dio autoridad. Vamos a poner el caso. Tú y yo estamos estacionados, mal estacionados. Un señor que viene atrás en un tercer carro, pues viene y no puede pasar porque nosotros estamos mal estacionados. Y mirándolo que está pidiendo el acceso, pues realmente no le hacemos mucho caso porque sabemos que no vamos a demorar mucho al pie de ese tránsito. Y no le hacemos mucho caso. Pasaron 1 minuto, 2, 3, 5 minutos y no nos hemos movido. Pero de repente escuchamos un chifli, un silbato, y miramos que viene el de tránsito, o está dirigiéndose el de tránsito hacia nosotros. Pues enseguida nos movemos porque sabemos quién es la autoridad. Entonces, en el proceso de la autoridad es mirar un espíritu de cumplimiento. Aquí le dice Jesús, les dio autoridad. Esa autoridad la tienes tú desde el bautismo, la confirmación, la primera comunión. Desde que ejerces tu confesión tienes la autoridad. Y esa confesión, desde que presencias la Eucaristía y te alimentas, tienes la autoridad. Y por eso mismo tenemos que mirar que muchos de nosotros no creemos tener autoridad, pero Dios te cede la autoridad, les dio autoridad. Ahora, esa autoridad es claramente amplia. Vamos, en otra forma de la autoridad que el Señor me regaló anoche. Tú y yo estamos enfermos y aquí al otro cuarto está el doctor. El doctor sabe que estamos enfermos, pero él no viene porque no lo he llamado. O sea, no le he cedido la autoridad para que me sane, para que me revise, para que haga de mí un diagnóstico y me medique. No le he cedido la autoridad. Viene el doctor, él hace su chequeo médico, su auscultación,
y le cedo la autoridad. Cuando yo le cedo la autoridad es específicamente que quiero que proceda a hacer ese ámbito de sanación. Por eso mismo, miremos este término que nosotros tenemos que saber emplear ante quien tiene la autoridad, el médico, el mecánico, que le cedo la autoridad, ándale, métele mano a la máquina de mi carro. Al pintor le cedo la autoridad de que entre a mi cuarto que es privado y que realmente esa situación de les dio autoridad, tenemos que saber mirarla. Porque tú, Erika, tú tienes autoridad en una institución. Tú, Julia, tú tienes autoridad en ese local. Y cada uno de nosotros tiene ese espíritu de esa autoridad. ¿Y qué significa autoridad? Que tienes algo que ejercer en poder, empoderarte. Y bueno, pues aquí Jesús le dice, para expulsar espíritus inmundos, para expulsar. ¿Y qué quiere decir expulsar? Pues que tenemos que tener bien nuestro examen de conciencia. Y no vas a decir, es que yo te expulso. Espíritu maligno en el corazón de Erika, en el corazón de Julia, en el corazón de Elsa. Yo te expulso. No, ahí no es allá, es aquí. Si tú no haces tu examen de conciencia para expulsar al maligno que siempre te quiere gobernar en la imaginación, infectándote tu pensamiento, tienes que mirar. No es que tú tengas pensamientos malos, es que tienes una imaginación muy fuera de base. Tus pensamientos son buenos, por eso eres una mujer que sabe trabajar, laborar, hacer, obedecer, pero de repente, la imaginación te asalta y te contamina y pierdes la autoridad, pierdes el piso, pierdes el esquema. Y por eso tenemos que darnos ese espíritu de saber expulsar. Y cuando expulsas, yo ayer fui a expulsarlo. ¿Qué quiero decirte? Ayer me fui a confesar. Vi a un padre en su garage. Lo vi porque pues estaba con sotana. Estaba en su garage y yo iba caminando. Venía del trámite de la visa que vine a hacer aquí a Mérida. Y lo miro y le salgo al paso. Y le digo, oiga, padre, quiero confesarme. Y se me queda viendo. Y como siempre, ¿no? Nosotros, yo creí que era un lema nada más mío, pero no es hora. Bueno, para la misericordia de Dios, siempre es hora, Padre. Ya se me ennoblece y ya me he hecho en la confesión. Entonces, tú expulsas, dice, yo te doy autoridad para que expulses. Padre, yo le pido a Dios perdón por esto. Fueron 20 minutos que me cotejó mi Señor. Hermoso. Y ya me dice, porque no le había dicho yo la referencia. Hay un término que me gustó y él se quedó así como que de asombrado. Dice, y ten fidelidad a tu esposa, me dice él. O sea, yo no le había dicho mi referencia. Ya al término de mi confesión le dije, pues mi esposa es la misma de edad, es la misma que la suya, Padre, es la Santa Madre Iglesia. Y se queda así mirando. Entonces, cuando tú tienes autoridad y tienes identidad, expulsa a los demonios con una buena confesión. Cuando tú haces una buena confesión, misericordioso es Dios, misericordioso. Te exhorto. Por eso dice aquí en la palabra de Dios
que el Señor nos regala hoy. Dice, yo les doy autoridad para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y dolencia. ¿Qué quiere decir Jesús? Quiere decir que cuando tú expulsas a tus demonios comienzas un proceso de sanación y el margen de la sanación está en una buena confesión. Así que tienes la autoridad. Entra a tu conciencia y sea atento a la gracia que el Señor te cede, como la autoridad que te da hoy miércoles en su presencia. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Sí, amén. A rato nos vemos en la Eucaristía allá. Dios los bendiga.